están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Mónica Salaquet. Ella fue ministra de la Mujer del expresidente Piñera, también fue subsecretaria de Turismo y hoy es la presidenta ejecutiva de FEDETUR. Con ella vamos a conversar de los desafíos del turismo en Chile hoy día. Mónica Salaquet, muy bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Feliz de estar acá. Bueno, tú fuiste subsecretaria de Turismo, así que estás volviendo al empezar la dirección, la presidencia ejecutiva de FEDETUR, vuelves a algo que es muy importante, ha sido importante en tu trayectoria también como diputada, encabezaste una comisión de turismo. ¿Con qué desafíos te encontraste hoy que son distintos a los que había antes? A ver, hoy me encuentro con una industria que estuvo tremendamente golpeada porque yo creo que si hubo una industria que estuvo congelada durante la pandemia, fue Por la supuesto. industria turística. Pero también es una industria resiliente y hoy día se está parando con fuerza. Estamos viendo muchas oportunidades, sobre todo que hay un cambio de comportamiento importante generacional, lo cual también abre una ventana de oportunidades y de oportunidades para Chile, Paula, porque hoy día los viajeros están buscando un contacto mayor con la naturaleza y es ahí donde están las mayores fortalezas de Chile. Entonces me encuentro con una industria que viene saliendo un momento muy complejo, una industria que perdió mucho personal también. Entonces eso significa un recurso humano que hay que volver a capacitar, pero estamos andando con fuerza y con mucho Sí, optimismo. bueno, ahí hay varios temas que son importantes y vamos desglosándolo. En primer lugar, Chile como un destino hoy día que, bueno, según varios rankings, según medios importantes del mundo, se ha puesto muy de moda justamente por este liderazgo en términos de naturaleza, también esta idea de Chile como líder de la transición energética, como un lugar donde hay una naturaleza que todavía está preservada, virgen. Eso realmente, ¿qué crees tú que debe hacer el Estado, no solamente el gobierno, el Estado, para profundizar esa imagen que es tan positiva para que a Chile venga gente de lugares que están bastante lejanos? A ver, efectivamente creo que el Estado de Chile todavía no ha sabido capitalizar todos estos recursos naturales que tenemos y que se vuelven hoy día un atractivo más, sobre todo para recibir cada día más visitantes. Tenemos un presupuesto para promoción el más bajo de la región. O sea, hoy día el presupuesto que tenemos para promocionar Chile afuera es menor al que teníamos antes de la pandemia. Entonces ahí ya tenemos un problema grave. Porque sin recursos para promocionarte, indudablemente estás perdiendo una gran oportunidad. Y también tenemos que crear las condiciones habilitantes. Y ahí también tenemos brechas porque hoy día hay temas con los aeropuertos. Tenemos, por ejemplo, en Santiago, un aeropuerto que en infraestructura maravilloso y que todos soñábamos con tener, pero muy deficiente en el servicio que recibes adentro. Entonces, hemos dado pasos, sí. Si nosotros comparamos qué es lo que sucedía hace 10 o 15 años con hoy día, creo que nos hemos ido posicionando, pero como tú bien dices, el Estado todavía, por distintas razones, independientemente qué gobierno esté liderando, no hemos sabido Sí. capitalizar todas las oportunidades que esta industria nos entrega al país. Lógico. Y que es una industria clave en todo el mundo, además. ¿Qué explica, Mónica, a tu juicio, que el presupuesto haya disminuido respecto de lo que había antes de pandemia? Especialmente, como dices tú, porque es un sector que da mucho empleo, da un empleo en todo Chile y que es necesario reactivar. ¿Es que este gobierno no le ha dado la prioridad que requiere el turismo? ¿Sabes que yo he llegado a la convicción en general, es que todavía en Chile cuando hablamos de turismo, o sea, políticamente correcto hablar bien, ¿cómo vas a hablar mal de una industria que es tan amigable y que de alguna manera inconscientemente todos aspiramos a tener unas lindas vacaciones? Pero todavía no la entendemos como un sector económico tan relevante como otros países sí lo han comprendido, porque no solamente aporta al PIB, sino que tiene una gran capacidad de generación de empleo. Quizás esa es una de las mayores fortalezas que tiene esta industria. De hecho, 48% de la gente que trabaja en la industria turística es mujer. Trabajan muchos jóvenes, entonces no solamente crea empleos formales, sino que además le da oportunidad a segmentos que en Chile sabemos tenemos que tener mayor capacidad de generación de empleo. Entonces, ahí tú te das cuenta eh, que
que como país, y aquí quiero ser bien justa, seguimos pensando que, o será una cultura extractiva, o sea, nosotros creemos que lo único importante es exportar materias primas y no nos hemos identificado como un país que también hoy día tiene todas las condiciones para exportar un servicio, porque el turismo es un servicio. Sí. Mónica, ¿qué es lo que hay que hacer en los distintos gobiernos? Porque tú fuiste ministra y subsecretaria del el expresidente Piñera. Hoy día estamos en un gobierno evidentemente de otro signo, Sí. pero esas deficiencias de las que hablas, más allá de cualquier gobierno, como dices tú en particular, deben traducirse exactamente en qué, en más presupuesto, en tener un aparataje más grande, o sea, exactamente cómo esperarías tú y para este gobierno, que es el gobierno que hay hoy día, que tomara esto que estás planteando tú como desafío. A ver, primero que nada, mayor presupuesto. O sea, como te decía, Chile hoy día cuenta con un presupuesto de 8.000 millones para promover el país afuera y el país latinoamericano que nos sigue está con 20.000 millones. Colombia, ni te explico, o sea, Colombia hoy día está capitalizando todo el turismo que llega a América Latina, pero eso va en concordancia con el presupuesto que le están entregando a la promoción turística. Después, en formación. También aquí tenemos una brecha en capital humano. Necesitamos, hay, hay distintas iniciativas, pero todavía no hay algo bien consolidado. Tenemos que digitalizar, o sea, eso va mucho en relación a la formación. Y por último, construir y fortalecer gobernanza. El turismo, quizá uno de sus mayores atributos, es lo atomizado que es. Hay muchas pymes, tienes empresas grandes, pero tienes mm, empresas casi unipersonales, o sea, hay una gran variedad, pero eso también es un desafío, porque requieres tener gobernanza. Claro. eh, Y que y también gober- conozcan bien el emprendimiento, el tipo de emprendimiento que están haciendo. Así es, Sí. así es. Ahora, hablemos de un tema que no es tan positivo como esta idea del medio ambiente, de la naturaleza, que es el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. ¿Ha afectado eso el turismo? Porque se sabe que en los hoteles, cuando llegan acá, se les advierte mucho a los ciudadanos, tengan mucho cuidado. A veces hay personas que dicen, oye, es más lo que les dan susto en los lugares, digamos, en los hoteles, que en la realidad de lo que pasa. Pero la verdad es que, claro, también hay una alta percepción de inseguridad ciudadana, eso es una realidad, así como también es verdad que ha aumentado el crimen. Así es. A ver, yo te diría que ha impactado más al turismo nacional. Al turismo internacional todavía no se ha visto impactado, y digo todavía porque indudablemente si esto sigue escalando nos va a impactar. Una variable determinante cuando tú eliges tus próximas vacaciones es la seguridad. Un país que es percibido como peligroso, indudablemente pierde oportunidades, pero todavía si nos comparamos la región, seguimos siendo el país más seguro, por lo tanto no nos ha impactado en el turismo receptivo, pero sí en el turismo nacional. O sea, vemos que los chilenos salimos hasta más temprano, por ejemplo, a veces hemos dejado de ir a ciertas zonas o lugares, tanto del país como de la misma región metropolitana, entonces sí, es una dimensión importante la seguridad. De hecho, ahora para Fiestas Patrias, yo me contacté con el subsecretario Monsalve, fuimos convidados como FEDETUR a la mesa que hoy se lanzó el programa que viene para Fiestas Patrias, porque yo le explicaba al subsecretario la necesidad de generar certeza. Necesitamos que indudablemente esto tiene que ir acompañado con algo mucho mayor, porque el problema de la delincuencia en Chile sobrepasa la industria turística, pero necesitamos también entregar tranquilidad y para eso hacer un trabajo coordinado entre el gobierno central y los municipios. Sí, bueno, y además una alianza público-privada, ¿no? O De sea, todas de todas maneras. maneras lograr esos diálogos y vamos a hablar de eso. Mónica, ¿qué pasa, como decías tú, con el sector gastronómico, que es una parte de la oferta turística que es fundamental? Hoy día muchos viajes se deciden en razón o Así con es. una razón fundamental de la gastronomía y lo que sabemos en Chile es que hay restaurantes que han cerrado y otros que están reportando sus dueños diciendo que la gente se está yendo a su casa más temprano, que la noche, digamos, santiaguina ha cambiado por la delincuencia. ¿Qué se puede hacer exactamente para trabajar eso, para que más restaurantes no cierren y para que siga siendo una oferta interesante? Y también te lo pregunto porque si uno ve otras capitales latinoamericanas que, como bien dices tú, tienen índices de criminalidad más altas, estoy pensando en Sao Paulo o en Buenos Aires o en Lima, que son capitales mucho más peligrosas que Santiago, eh, tienen una oferta de noche mucho más amplia, ¿no? O sea, hay lugares donde salir a comer, a bailar, o incluso hasta altas horas de la madrugada,
que es distinto de lo que pasa en Santiago. Bueno, a ver, también tenemos que reconocer que históricamente Santiago, entre comillas, era una capital más fome. O sea, tú ibas a Buenos Aires o a Lima y la gente vivía más la noche. Yo te diría que los últimos años antes de la pandemia, sobre todo en Santiago, estabas viendo un movimiento que el estallido social lamentablemente lo cortó. Porque acuérdate, habían ciertos barrios como Bellavista, Las Tarrias, barrios que estaban llenos de vida, el barrio Brasil, todo, y esos barrios prácticamente murieron. Y eso ha sido un golpe tremendamente fuerte. Estamos viendo cómo nacen nuevos polos gastronómicos, pero sí, definitivamente la seguridad, sobre todo en la región metropolitana, ha golpeado mucho y mucho a la gastronomía. Sí. Y es una pena porque para eso lamentablemente tenemos que recuperar la seguridad y sobre todo la percepción nuestra de sentirnos seguros, que es algo que hoy día claramente no está. Tú prendes las noticias en la mañana y dices, bueno, ¿salgo o no salgo? Claro, es un asalto Claro. detrás del otro. Ahora, en ese sentido, ¿qué debiera hacerse desde el gobierno, desde la Subsecretaría de Turismo, para, más allá de apoyar que no haya inseguridad, para incentivar a que la gente salga? Porque si cada vez menos gente empieza a salir de noche, empieza a producirse también el efecto, ¿no? Digamos, el círculo de que menos personas, menos restaurantes abiertos, más restaurantes empiezan a cerrar. ¿Cómo crear una posibilidad de que eso siga vibrante? A ver, yo creo mucho que, y es algo que todavía se ha trabajado de manera incipiente, que tenemos que ser capaces de trabajar más coordinadamente con los municipios. O sea, porque indudablemente el municipio va a jugar un rol importante en esa percepción de seguridad, sobre todo donde se van generando polos gastronómicos. Necesitamos que hayan más guardias dando vueltas, ¿no es cierto? Que hayan planes cuadrantes, a lo mejor entre los mismos oferentes, para avisar. El otro día me contaba una empresaria turística en Puerto Vara, que ellos se han organizado de tal manera que si ven a alguien extraño, por ejemplo, entrando por esa puerta, en el chat, entre todos los que hoteles, restaurantes, todos los que tienen oferta turística, se avisan y se protegen entre ellos. Entonces, claro, necesitamos un apoyo del Estado, pero también quizá a través de los municipios que ayudemos a que los propios privados también nos organicemos de manera preventiva. Entonces, claro, cuando tú empiezas a salir y no oyes que ha pasado nada en un determinado barrio, ese barrio va a ir recobrando Claro. vida. Bueno, es muy interesante justamente los municipios, las gobernaciones, ¿no? Los gobiernos locales y tenemos elecciones ahora en octubre. Tú Sí, fuiste sí, una destacada importa. ministra, militante de la UDI. ¿Cómo ves a Chile Vamos de cara a este desafío? Y especialmente, Mónica, porque no ha sido fácil, no han logrado tener candidatos unitarios, hay competencia con republicanos, también con amarillos y demócratas, o sea, no ha resultado, digamos, una oposición completamente unida de cara a estas elecciones. ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, yo creo que en las municipales yo creo que nos va a ir bien. En general, Bueno, el nos, último resultado fue muy mal, muy por debajo de lo que había sacado siempre la derecha, así así que es. Y yo creo que hoy día lo que me ha tocado percibir, hay un descontento generalizado por distintas razones y eso indudablemente debiera traducirse en una oportunidad para quienes estamos hoy día en la oposición. Entonces creo que estoy siendo optimista, soy optimista, yo creo que Chile en distintos momentos ha hablado y yo creo que hoy día Chile quiere algo distinto, no lo que estamos viviendo hoy día y por ende Chile Vamos es una buena alternativa. ¿cómo está el piñerismo, ¿no? El piñerismo sin el expresidente Piñera. ¿Cuánto se ha notado ese vacío de cara no solo a articular a las distintas sensibilidades dentro de Chile Vamos, sino también al proyecto de él de una derecha moderna, una derecha abierta, una derecha muy democrática, que él perfiló, digamos, durante su gobierno? A ver, definitivamente la partida del presidente Piñera dejó un vacío profundo y no cabe duda. O sea, en eso hay una concordancia total. Pero hoy día tenemos una líder, creo que Evelyn Matei se está articulando, tiene una propuesta, ha demostrado a través del municipio que ella también es una mujer que se ha ido actualizando en el tiempo y que entiende cuáles son las verdaderas necesidades que el país tiene hoy día. Es imposible comparar, son liderazgos distintos y claro, al presidente Piñera y lo vamos a extrañar siempre y Evelyn también lo va a extrañar, pero hoy día tenemos
a Evelyn Matei, que creo que es un liderazgo que nos ha convocado donde están trabajando los distintos partidos de Chile Vamos con ella. Ahora, ¿qué pasa con republicanos? Que ellos enfatizan mucho que son un proyecto diferente y que van a llevar a su candidato José Antonio Kast directamente a la primera vuelta. A ver, la verdad que yo no he estado muy cerca en los últimos meses desde que asumí este cargo, así que no te podría dar algo con certeza, pero indudablemente es una lástima que no podamos llegar a un proyecto unitario. Porque hoy día más que nunca tenemos que pensar en Chile, tenemos que pensar todos quienes están en política, cómo hacemos para volver a sacar nuestro país adelante, cómo recuperamos esa senda. Además, esto no son eslogan, Paula, esto es lo que uno habla con la gente todos los días en la calle, esto es lo que hablas cuando la gente te dice necesito trabajo, necesito recuperar mis barrios, necesito tener tranquilidad de que mi hijo va a volver Sí. esta noche a mi casa. Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, creo hoy día más que nunca, unirnos y entregar una propuesta convocante y que dé respuestas y soluciones efectivas a todos los chilenos. Ahora, ¿qué pasa con la alianza con Republicano? En el sentido, Mónica, tú fuiste ministra de la Mujer Sí. del expresidente Piñera. De hecho, sucediste a Macarena Santelices, que hoy día es candidata a gobernadora por el Partido Republicano, ya es republicana, que tuvo una estancia en el ministerio de un mes, no fue bien evaluada y por eso salió del gobierno, ¿no? Me imagino el presidente Piñera no habrá evaluado bien su trabajo y la sacó. Y te lo pregunto porque hay una diferencia bien importante entre la concepción de los derechos y la igualdad de género de Chile Vamos, del piñerismo y de Evelyn Matei y de republicanos. De hecho, recordemos que José Antonio Kast tenía en su programa inicial para primera vuelta suprimir el Ministerio de la Mujer, que en ese momento tú estabas encabezando, ¿no? Entonces, ¿qué tan compatible es esa mirada? Y desde ese punto de vista, ¿cuánto ayuda eso a Evelyn Matei de cara a conquistar un electorado que tiene que ser mayoritario para lograr ganar la elección? A ver, es que efectivamente, como tú bien dices, ese enfoque frente a lo que son las políticas de género o de promover, ¿no es cierto?, esta igualdad de oportunidades, sí, Republicano tuvo y nos mostró tener una postura muy distinta a la que tiene Chile Vamos. Pero también tenemos que reconocer, y lo vemos en los distintos conglomerados de nuestro país, que tienes un abanico amplio y que indudablemente van a tener que prevalecer la mayoría. Y en Chile Vamos, o sea, y Evelyn Matei lo ha dicho de forma reiterada, creemos, y no solamente creemos, trabajamos por generar la igualdad tanto para hombres como para mujeres, porque no entendemos el mundo de otra manera. ¿Te cambió a ti en ese sentido, Mónica, haber sido ministra de la Mujer y ver esa realidad respecto de muchos temas de igualdad de género, no solamente de oportunidad económica, sino de violencia, de cuotas? O sea, ¿cambió tu perspectiva cuando partiste que cuando terminaste? A ver, definitivamente, Paula, para mí, en lo personal, hay un antes y un después. O sea, si hay algo que me ha marcado mi trayectoria profesional fue haber tenido la oportunidad, y eso se lo voy a agradecer siempre al presidente Piñera, de haber asumido el liderazgo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Yo había trabajado desde hace muchos años en temas con la mujer, pero muy relacionados a la mujer y el emprendimiento, porque siempre he creído que el emprendimiento es un camino que nos permite a las mujeres, y quizás lo he vivido yo también en mi historia personal, de compatibilizar de alguna manera o de forma más tranquila los distintos roles cuando las mujeres también optamos por la maternidad, porque es una opción que algunas tienen y otras no, pero en el caso que tú optas por tener una mujer, una familia, pero también requieres tener autonomía económica, siempre he creído que ahí hay una gran oportunidad, y es por eso que desde hace años yo he venido trabajando desde distintos ámbitos apoyando a mujeres. Pero cuando asumo el Ministerio de la Mujer me toca conocer otras dimensiones también que son complejas, que son dolorosas, que muchas veces me ha tocado oír gente que te mira como diciendo, lo estás exagerando. No. Sucede situaciones tristes, mucho más de las que quisiéramos que sucedieran en nuestro país. De ahí te das cuenta que urge seguir trabajando por generar esas condiciones de respeto, de no discriminación, de que la mujer se pueda desarrollar libre e íntegramente como ella quiera. Indudablemente
marcó un antes y un después porque me tocó conocer muy de cerca situaciones muy dolorosas y situaciones que creo que como país nos debieran avergonzar de que sigan existiendo. Mónica, se nos acaba el tiempo. Quiero preguntarte cómo ves tú el efecto en tu sector, en Chile Vamos, del caso Hermosilla. La última encuesta de Criteria muestra que hay una percepción generalizada muy alta de corrupción en todos los partidos, pero especialmente en Chile Vamos está cayendo hoy día en la encuesta Criteria de esta semana esta idea de que se le asocia a la corrupción, a este tráfico de influencias que hemos visto en este caso. ¿Cómo estás viendo tú ese impacto y qué crees tú que debiéramos sacar como lección como sociedad de aquí en adelante? A ver, yo creo primero que nada que como sociedad debemos comprender que es importante que las instituciones cumplan sus roles. En este caso, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y los jueces. Me preocupa de que situaciones como esta, que deben recibir las sanciones, una vez que se realicen las investigaciones que ameriten, se politicen. No nos hace bien, porque resulta que hoy día no solo ha caído la percepción de la clase política, sino que también los chilenos estamos empezando a creer de que no hay justicia. Claro. O Y que hay eso, justicia para ricos y para pobres. y eso es muy complejo en un país. Creo que no se ha tomado conciencia de lo delicado que es eso. Entonces, por eso yo sí creo y tengo la convicción que debemos dejar que las instituciones funcionen y que tengan todos los instrumentos para que puedan funcionar de la manera más efectiva. Y aquí es caiga quien caiga. Sin ninguna otra digamos, medida. Mónica Salaquet, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes y les cuento que nuestra siguiente invitada es la ministra del Interior, Carolina Toá. Con ella vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar también de los desafíos del socialismo democrático y del momento político hoy día. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes desde el Hotel Hyatt Centric y ya tenemos con nosotros a la ministra del Interior, Carolina Toá. Bienvenida, ministra. Gracias, Paula. Ministra, esta semana usted cumplió 2 años en el cargo. ¿Ha sido más difícil de lo que usted pensó? No, no diría eso. No, pero digamos que cuando yo llegué a este cargo asumí que venía a una cosa muy difícil. O sea, imaginémonos que era 2 días después del plebiscito y de lo que había significado ese resultado. Era en un momento en que los temas de seguridad y todavía los temas económicos estaban muy complicados y que lo que se prefiguraba hacia adelante es que en el clima que se iba a armar después del plebiscito, para el gobierno iba a ser muy, muy difícil avanzar. Entonces, con esto no estoy diciendo que ha sido fácil, pero desde el principio se sabía que era difícil. Usted, ministra, ha dicho en esta semana en que también se cumplieron 2 años del plebiscito del 4 de septiembre que había que leer bien a la sociedad y no como uno quisiera que la sociedad fuera, sino entender cómo realmente era. ¿Cuál fue el error de diagnóstico de la propuesta constitucional que se plebiscitó en ese momento? O sea, yo creo que, para decirlo bien en simple, es que la combinación de la masividad que tuvo el estallido y del apoyo ciudadano que fue tan alto, con el resultado tanto del plebiscito como de la elección de convencionales, mostraron una foto de Chile que mucha gente se entusiasmó con que eso era Chile. ¿Ah? Como que Chile era todo así, como que Chile era siempre así, o que Chile era solo así. Y la verdad es que eso que se mostró de Chile en ese episodio es real, no es que eso no exista. Pero eso es un momento de Chile. Chile tiene muchos otros momentos, tiene otras capas, tiene otras dimensiones que en ese momento no eran obvias, pero seguían ahí. Y yo creo que ese error de interpretación, de juicio, ha sido muy frecuente últimamente. O sea, cada vez que un sector gana una elección, cree que tiene la pelota y puede hacer casi lo que quiera con ella. De hecho, en el plebiscito siguiente volvió a pasar lo mismo, pero para el otro lado. Y de alguna manera, en las últimas elecciones presidenciales también ha pasado lo mismo. O sea, los gobiernos han llegado convencidos de que tienen un mandato muy claro para hacer algo y apenas empiezan se dan cuenta que no están así, que hay resistencia en la opinión pública, que a ellos los eligieron, pero eligieron un parlamento que tiene otra orientación. Entonces, creo que en la política tenemos que leer mejor también la sociedad y las señales que nos da cuando ganamos y cuando perdemos. ¿Ah? Ni una ni otra es tan definitiva. Claro, no hay que sobreleer, digamos, la
los O sea, no, resultados. no hay que sobreleer los resultados, pero sobre todo hay que entender que en este país somos muchos actores que pensamos muy distintos y si uno quiere hacer cambios profundos, especialmente si quiere hacer cambios profundos, les tiene que dar una base ancha en la sociedad. Porque cambios profundos que tú los haces porque en la última elección lograste el voto, al final no se sostienen mucho tiempo. ¿Ha habido suficiente autocrítica? Se lo pregunto, por ejemplo, porque el ex convencional Jaime Baza dijo que en realidad los agentes económicos eran muy poderosos y que no habían aquilatado, quizás, estoy parafraseando, aquello, pero que no era una derrota, o sea, que era como un problema de tiempo. A ver, respecto a lo que dice Jaime Baza, tengo un acuerdo y un desacuerdo. O sea, es un hecho que los agentes económicos son muy poderosos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que lo que pasó en el plebiscito fue una derrota en toda la línea. Y fue una derrota porque en un momento determinado, incluso esos agentes económicos tan poderosos estaban dispuestos a dar pasos a favor de ciertos cambios y ese momento no se logró aprovechar y administrar de manera inteligente para ocupar esa voluntad, pero no arrasar simplemente por el hecho de que se tenía mayoría. O sea, de hecho, no funcionó, no pasó. Entonces, sí es verdad que los agentes económicos son muy poderosos, que influyen mucho. ¿Que eh, operaron en el plebiscito? bueno, yo creo que hubo, ciertamente en el plebiscito hubo interés de generar ciertos miedos o interpretaciones de las cosas que eran exageradas. Ahora, eso pasa en todas las elecciones. Eso pasa siempre, ¿no? Eso pasó, no sé, pasa en cada vez que hay una elección en Chile, pasó ciertamente para el plebiscito con el que volvimos a la democracia también. Entonces, eso no es nada nuevo. Cuando tú quieres impulsar cambios en la sociedad y sabes que esos cambios no le gustan o le generan temor a ciertos sectores, ese es un dato que tienes que tomar en cuenta para evaluar tu estrategia, tu discurso y tu fuerza. Y yo creo que toda esa interpretación no se hizo correctamente en ese periodo. Hubo también bastante temor, yo creo que es algo que a gente no le gusta hablar, pero había mucho temor en el ritmo tan fuerte que había de la calle en esa época, de no frustrar ese ánimo, y de no decirle que no a nada. Y era un momento de decir, mira, si queremos tener a A, entonces no podemos tener B y C al mismo tiempo, porque todo al mismo tiempo, al máximo, no resulta, ni aquí ni en la quebrada del ají, para decirlo bien coloquialmente, ¿no? Siempre ha sido así. Quienes, quienes hemos seguido o hemos sido parte de distintos momentos de este tipo en la historia, sabemos que siempre ese es como el desafío que tienen las fuerzas progresistas, que los cambios se hacen dosificándolos también. Y se hacen considerando las fuerzas que tienes al frente y se hacen tratando de incluir a la mayor gente posible. No pateando para el lado a cada persona que tiene una diferencia. Ahora, el rechazo, el hecho es que moderó la agenda del gobierno. ¿Es una moderación que digamos, se ha transformado en una evolución o es algo táctico, ¿no? Como, bueno, no hay la mayoría, la gente no quiso esto y ¿cuánto ha evolucionado eso? ¿Cuánto de eso es una convicción profunda del presidente de la República y del gobierno y de sus coaliciones? A ver, que primero yo creo que hay que decir que cuando se llegó al plebiscito y hubo dos opciones, apruebo, rechazo, las fuerzas que estaban en el apruebo, donde incluyo todas las que apoyan al presidente de la República, no necesariamente estaban todas plenamente satisfechas con toda la propuesta. Apruebo para Ah, reformar era lo de que estaba el hecho, socialismo de democrático, hecho de estaba hecho. el apruebo para reforma. De hecho, el presidente, antes de nada, o sea, casi el mismo día que asumió, o creo que ni siquiera estaba asumido, era electo, ya no me acuerdo bien, y fue a visitar la convención, lo primero que les dijo es, aquí no necesitamos una convención que sea, no sé cómo dijo, Partisana. partisana, no necesitamos eso, necesitamos una constitución de todos. Entonces, no es que todo lo que estaba en esa propuesta era el sueño dorado de todo el sector que apoya al presidente Boric y particularmente al presidente Boric. Pero había el juicio de que era mejor que esa propuesta se aprobara que se rechazara. Pues tú eso es lo que tienes que decidir cuando tienes un plebiscito, o uno u otro. Eh, si me dices si es sincera o no es sincera, las lecturas que se han hecho son totalmente sinceras. Son totalmente sinceras y yo creo que no porque yo lo diga, porque no es ninguna gracia, porque soy la ministra del presidente Boric. Yo creo que la gente cuando ve al presidente Boric hablar se da cuenta que es una persona que está hablando de corazón, paga costos por la mayoría de las cosas que dice y las dice con una propiedad y una forma tan llana que es bastante evidente la reflexión que hay detrás. Reflexión que por lo demás
yo creo que en su caso claramente venía desde antes. O sea, no es que el presidente Boric empezó a hacer estas reflexiones después del resultado. ¿Ah? Tenía una evolución y un desarrollo, su pensamiento, sus opiniones, que es consistente en el tiempo. Ahora, ciertamente hay diferencias. No todo el mundo tiene la misma lectura del plebiscito y no todos los sectores que estuvieron por el apruebo lo evalúan de la misma manera, ¿verdad? Yo creo que todo eso es legítimo, puede haber distintas opiniones, pero lo que yo creo que es un hecho, y en esto sí yo esperaría que no hubiera demasiados matices, es que nunca el progresismo en Chile había tenido una oportunidad tan favorable para impulsar cambios y no la aprovechó adecuadamente. Y yo creo que eso es algo que hay que asumir plenamente y sacar algún aprendizaje de eso. Cada quien sacará el suyo, pero negar que eso pasó es tapar el sol con un dedo. Lo que se ha dicho la farra. Bueno, yo creo que tiene todos los síntomas, así como el pato que cuando tiene alas de pato, bueno, este es parecido, tiene Sí. todos los síntomas de farra. Ministra, post plebiscito usted llega al gobierno del presidente Boric y hay un desembarco del socialismo democrático que pasó de estar en un anillo exterior, como era el primer diseño del gobierno, en que estaban como primero el Frente Amplio, el Partido Comunista y luego bien, bien lejito, y su partido PPD en el anillo de más afuera, Cayéndose el anillo. cayéndose de la galaxia, entró a estar en los puestos centrales y se ha mantenido allí y nuevos ministerios también están bajo los hombros del socialismo democrático. Pero son dos coaliciones que no se habían preparado para gobernar juntas, que no habían madurado juntas, sino que se fue armando en el camino. Y este cambio, además, a 6 meses de llegar al gobierno, fue también sobre la marcha. Se ven diferencias en lo público, lo cual no es extraño porque son coaliciones distintas. Pero de alguna manera, usted ha dicho, se ha logrado ir haciendo una síntesis. ¿En qué se expresa esa síntesis? Cuando, por ejemplo, todavía vemos diferencias con el Partido Comunista con Venezuela, con el Frente Amplio por otras cosas, o votos que no están para su propia agenda de seguridad. Y por otro lado está el socialismo democrático llevando sobre sus hombros muchas responsabilidades y también pagando muchos costos. Bueno, a ver, primero yo creo que esta síntesis puede ser férrea y va a seguir habiendo diferencias. Va a seguir habiendo, porque por algo son distintas fuerzas políticas. ¿Ah? Y yo creo que eso es una pretensión que, bueno, no es realista pensar que no las va a haber, pero además no es deseable, porque la única forma de lograr sumar fuerzas y construir mayoría es sumar fuerzas distintas. ¿Ah? Y aquí efectivamente hay esas diferencias, pero esas diferencias han ido encontrando y creando, ¿ah? No solo encontrando, sino que construyendo un espacio común que yo creo que tiene muchos aspectos interesantes. Un aspecto muy importante es el generacional, ¿no? Porque de alguna manera gran parte de estas diferencias políticas están gatilladas por una dinámica generacional muy particular que se generó por el hecho de que la Concertación, en parte por su mismo éxito, por lo fuerte que fue la generación que protagonizó su formación, no tuvo suficiente recambio. Entonces eso hizo que la generación que venía más abajo para encontrar su lugar en el mundo no lo encontró adentro, sino que pasando por el lado y pasando por arriba en gran parte, que es lo que hizo el Frente Amplio, distinguiéndose mucho. ¿Ah? Y poniendo la diferencia con este sector por encima de cualquier otra cosa. Pero una vez que logró instalarse, empezó a ser evidente los puntos de encuentro, empezó a ser evidente la necesidad mutua, empezó a sentirse que esto de saltarse la generación no era tan fácil, porque cuando te la saltas y te va bien y ganas y te toca gobernar, necesitas otras personas con más experiencia, necesitas recoger también ese patrimonio político para tener raíces en la sociedad. Entonces, esa síntesis generacional yo creo que es un proceso no terminado, pero que ha ido desarrollándose y que yo creo que es como un desenlace de esta historia bastante virtuoso de algo que fue complejo y tuvo momentos duros y tuvo además momentos bien negativos. O sea, yo creo que la forma en que por un rato se descalificó la experiencia como de la centroizquierda en el gobierno no era buena ni para la centroizquierda ni para Chile. Pero eso ha ido evolucionando. Después hay mucha síntesis también en lo programático. Por ejemplo, la manera en que se resolvió y se transforma en una propuesta al país la estrategia para mirar la posibilidad del litio para Chile. Eso que salió ahí y que ha andado a pasos bien agigantados y bien positivos es una síntesis que nadie esperaba.
Nadie esperaba que hubiera una capacidad de, tomando una iniciativa desde el Estado, convocar al sector privado y que el sector privado se subiera, el chileno y el extranjero, y que esto fuera de la mano de una alianza entre Codelco y Soquimich. ¿Quién esperaba esa síntesis? Pero esa síntesis se hizo y esta alianza de gobierno ha estado detrás de eso. Es una mezcla de audacia, de pragmatismo, integración de ideas distintas y ahí está. Tercero, creo que hay algo en curso, pero que es también valioso, y es que es una manera de hacer alianza de gobierno en que las diferencias no impiden la decisión. En la época de la concertación era siempre tanto la aprehensión que había de que volviera las peleas y la confrontación dentro de todo. Los sectores de la concertación eran sectores que venían de peleas, esas sí que muchas más grandes, y como mucho más profundas y con mucho más daño. Entonces se cuidaba mucho no quebrar Claro, se evitaba el huevos, no conflicto. tener conflicto, no tensionar, y eso hacía que muchas cosas mejor no se hablaban, se tiraban para el ladito porque eran complicadas. Esa no es la manera, como la dinámica cultural de la alianza de gobierno hoy día. Y en Las eso- cosas se sí. hablan y se deciden, y el presidente al final dirime, y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Ministra, ¿y eso incluye al PC? Porque ahí sí que han habido Incluye al diferencias PC. bien importantes, ¿no? Incluye el PC sabe que en el tema de Venezuela ellos tienen una postura que no es la del presidente y no es la de la alianza de gobierno, y lo asumen. Y nunca han dicho, mire, si esto se hace, nosotros no estamos más aquí, o esto. Nunca ha estado eso arriba de la mesa, que en otras épocas yo lo vi muchas veces a propósito de distintos temas. Si esto se toca, no cuenten conmigo, si esto se habla, lo siento como una afrenta a mi sector. Ahora está asumido que, bueno, hay veces en que hay que decidir, hay que tener una postura, y si no es única, el presidente lo dirimiera. Ministra, con todo esto que usted está configurando, ¿siente que se ha reivindicado los 20 años concertacionistas, siendo usted además heredera política del expresidente Lago, de la expresidenta Bachelet? Yo creo que sí. O sea, creo que es bastante evidente. Creo que es bastante evidente, y creo que es evidente también que eso se ha hecho con una audacia muy grande del presidente Boric. Él ha empezado a decir cosas que nadie esperaba que nunca dijera, y no solo a decirlas, sino que a sostenerlas, y eso está radicado no solo en discursos, está radicado en una transversalidad de su diálogo político con muchos actores. El presidente Boric es una persona que conversa con mucha gente, que escucha atentamente a mucha gente, que es una esponja en las conversaciones, o sea, recoge cosas, sintetiza, elabora, y eso lo ha ido transformando en un líder que ha ido creando un espacio común que antes sencillamente no existía. Se ha ido construyendo, y todos los que trabajamos con él, y yo espero que muchos otros que, digamos, son parte de este mundo político, aquilatemos eso, porque eso es muy valioso. O sea, eso como futuro para el progresismo chileno es muy valioso, que además tiene otro aspecto más que no mencioné en la vuelta anterior, Paula, y es que este proceso de Chile lo que ha ido creando, este tipo de progresismo, este tipo de izquierda, es mirada en el mundo con mucha atención, como algo interesante, como algo único, como algo que tiene virtudes o junta virtudes que pocas veces en el mundo se logran articular, y eso es algo muy valioso Y como además en sector un momento en que en político. el mundo el progresismo se está en estos mismos debates, ¿no? Redefiniendo frente a distintas opciones políticas que están surgiendo en todo el mundo. Es cosa de pensar en Estados Unidos, en Europa, en fin. Ministra, y usted habla de la reflexión que ha hecho el presidente, habla de la evolución. ¿Qué pasa con la evolución del socialismo democrático, su sector, que ha mantenido desde luego la marca? Porque Apruebo Dignidad es una marca que ya parece que solo está como, ya no existe mucho como marca, pero el socialismo democrático ha seguido existiendo como marca. Y usted el año 2021, antes de ser ministra, en una entrevista en La Tercera decía, respecto a la relación con el Frente Amplio y las críticas, decía, bueno, nosotros vamos a poder dialogar cuando sepamos bien qué somos. O sea, planteaba ahí la necesidad de la reflexión y la renovación de las ideas del socialismo democrático o de la exconcertación o la nueva mayoría, lo que fuera. ¿Han avanzado o estar en el gobierno también están en modo de, no sé, sacar adelante el gobierno y no tanto en la reflexión de qué significa el progresismo en el siglo XXI para el sector del socialismo democrático heredero de la concertación y de la nueva mayoría? Bueno, primero yo creo que
Lo que tú recién señalas, que eso que se dijo en esa entrevista es realmente algo que ha pasado. O sea, el socialismo democrático ha vuelto a ser un actor político relevante, de alguna manera afirmando lo que es su trayectoria. Y afirmar tu trayectoria no quiere decir que tú no evoluciones o no tengas autocríticas. Para nada. Pero cuando tú te desdices de lo que ha sido tu trayectoria o no tienes una interpretación clara de en qué consiste, es muy difícil que seas un actor, digamos, considerado para los demás. Yo creo que eso ha pasado en esta síntesis de gobierno y de la alianza de gobierno en distinta medida, pero ha ido avanzando. Ahora, si me preguntas si el socialismo democrático ha hecho ese ejercicio, yo creo que no lo suficiente. Ha sido muy intenso este periodo, muy intenso por las responsabilidades de gobierno que hemos tenido, y creo que es necesario hacia adelante. O sea, el sistema político en Chile está cambiando. Si llega a haber reforma política va a cambiar mucho más. Una cosa que está sucediendo es que todo el mundo tiene conciencia que hay que promover, digamos, mayores incentivos a la convergencia. Y eso significa que en el socialismo democrático lo natural va a ser ir a la convergencia, que no significa necesariamente fusionar Ya, o partidos, una federación de pero partidos. tener espacios, digamos, que te transformen en un actor más cohesionado para relacionarte con otros, con los tuyos cercanos, los de la alianza de gobierno en primer lugar, y con los demás que están en la oposición. Entonces, yo creo que eso requiere una reflexión, pero ha habido algunas cosas interesantes. Hubo un documento que salió en inicios de año tratando de poner ahí algunos temas que tiene que el socialismo democrático abordar. Ha habido un par de encuentros de los partidos, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Falta, yo creo que construir todavía una elaboración mayor respecto a cómo el socialismo democrático también abarca otras fuerzas políticas que claramente son de esa matriz, como por ejemplo el Partido Radical y el Partido Liberal, pero en esta conversación eso todavía no ha fluido, no es muy claro, y creo que también es importante hacer una, digamos, declaración bien explícita de voluntad de este sector de ser un factor importante en la etapa que viene hacia adelante, porque es muy claro que en esta época lo ha sido, pero eso ha sido no por mérito propio, sino en gran parte porque el gobierno del presidente Boris necesitó la colaboración del socialismo democrático y bueno, todos nos embarcamos, hicimos el mayor esfuerzo. Entonces ahora hay que pensar esto, cómo se proyecta hacia adelante, cómo este sector le quiere proponer a Chile un camino, cómo ve el desarrollo del país, y creo que esas, bueno, son tareas para lo que viene. Y eso implicará también mostrar las diferencias con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, Por algo que hoy día supuesto. que están en el gobierno evidentemente tienen que mostrar un frente unido, no profundizar las diferencias, pero como usted decía en esa entrevista, hay que mostrar desde dónde se es, ¿no? Y las diferencias que importan, Paula, porque yo creo que una cosa que es importante es que muchas veces el debate político de las diferencias, el que le transmitimos a la ciudadanía, se centra en cosas que no importan, o sea, recriminaciones de cosas que pasaron, que me dijo, que no me dijo. Realmente esos temas, ojalá encontremos un espacio para discutirlo, y le demos a la ciudadanía respuestas de cosas que son importantes para sus vidas. Sí. Porque en eso, como uno ve la economía, como uno ve el desarrollo social del país, como uno ve los temas políticos, ciertamente hay matices y por eso somos fuerzas Sí. distintas, pero hay mucho en común. Y por eso estamos bajo un mismo paraguas hoy día, estamos gobernando juntos y yo también visualizo un futuro. Que Ah, pero, seguirán gobernando juntos, si es que gobiernan bueno, o sea, de nuevo. yo Ya, no tengo la bola de cristal en la bola, sí. ya, la bola de cristal, pero yo creo que esta fuerza que se ha armado tiene una proyección. Hay que pensarla como, son debates que además tienen que protagonizar los partidos especialmente. Ahora, el progresismo también, ministra, está al debe en incorporar en su agenda temas que son en general relacionados o parte de la agenda prioritaria de la derecha o la centro-derecha, como son seguridad, crecimiento económico, combate al crimen, ¿no? Y a usted le ha tocado justamente tomar esa agenda de seguridad, ¿no? En un momento además en que es la principal preocupación ciudadana. Eh, Mm. el progresismo debiera pensar desde otros lados. Estoy pensando, si bien directamente, en todas las encuestas la gente pide mayor mano dura, ¿no? No estoy con esto diciendo buquelizar el combate al crimen, pero pide una actitud más activa, pide que la seguridad para salir a la calle sea una prioridad. ¿Hay ahí una brecha que suplir no solo en la acción del gobierno, sino desde la perspectiva de la reflexión? Yo creo que definitivamente hay que mejorar la seguridad en este país, pero en lo más mínimo creo que eso sea un tema ajeno a lo que la centroizquierda hoy día se propone como prioridad.
O sea, creo que eso ha estado incorporado en el corazón de este gobierno. Y creo que además este gobierno ha mostrado que su capacidad de enfrentar los temas de seguridad con seriedad no solo es competitivo, sino que ha sido mayor del que se tuvo en experiencias anteriores de gobiernos más conservadores. O Ahora, no sea, estaba en la prioridad de la agenda del programa de gobierno. no, pero se transformó en la prioridad y se actuó de consecuencia y se actuó consistentemente y se han tenido avances y se ha tenido una sistematicidad para tratar estos temas que yo creo que hoy día pone fuera de toda discusión la relevancia en que están. Y yo creo que sí pondría muy en discusión el hecho de que estos temas son patrimonio de la derecha. O sea, no creo que haya antecedentes como en la trayectoria política del país para decir eso. O sea, uno no podría decir que cuando ha habido gobiernos de derecha ha habido mayor prioridad en seguridad, o ha habido políticas más consistentes, o ha habido más resultados en seguridad. Creo que eso no hay elementos para afirmar algo así. Este es un tema en que ciertamente hay una disputa democrática, hay propuestas distintas, puede haber diferencias. Hoy día, afortunadamente, dentro de esas diferencias, igual hay capacidad de lograr acuerdos y avanzar, porque muchas veces las diferencias, ese es el problema, cuando se las trata mal, en temas de seguridad y en otros, han sido, digamos, la razón para no avanzar, para trabar los debates, para que los temas queden en el Parlamento por años sin resolverse. Y eso se ha logrado superar en esta etapa por un acto de voluntad y determinación y también porque ha habido apertura en la oposición a avanzar, a buscar un punto de entendimiento. En el caso de la economía, Paula, creo que es bastante análogo. O sea, yo creo que no hay ningún elemento en la historia política de Chile para sostener que la economía es una tarea que emprende mejor la derecha o que le importa mejor a la derecha que al progresismo. Ahora, habla mucho más del tema del crecimiento que el Bueno, progresismo. eso puede ser, pero uno no, mirando en qué época Chile creció más, o en qué época fue más responsable fiscalmente, o en qué época se han tenido mejores resultados en las políticas económicas, no puede sostener que la derecha ha sido más consistente o más exitosa. Ahora, la manera en que se plantea esos temas, la cantidad de tiempo, eso puede, digamos, ser totalmente discutible y te puedo conceder que hablan mucho más de crecimiento probablemente, pero creo que a final de cuentas cuando uno ve este país, digamos nuestro país, cuando fue asumido por este gobierno, estaba inserto en medio de un ciclo económico desastroso y se ha tenido que levantar desde ahí, se ha hecho con un trabajo muy serio y hoy día las perspectivas de Chile son otras y eso nos permite mirar hacia adelante y plantearnos también objetivos más ambiciosos que no son simplemente salir del día y la trifulca que te tienen arrasado como Chile estaba hace dos También años hay que atrás. ser justo y decir que tocó al expresidente Piñera estallido, pandemia, o sea, son situaciones que también evidentemente provocaron un Por cambio en cierto, su agenda, pero ¿no? a todos los gobiernos les toca lidiar con las dificultades que les toca lidiar. Sí. Y si uno piensa, por ejemplo, en la época de la pandemia y en el manejo de las finanzas públicas, ni en este gobierno ni en el anterior, o sea, ni en el segundo gobierno ni en el primero, uno podría decir que las finanzas públicas fueron mejor manejadas por la derecha que lo que fueron por la izquierda o el progresismo desde el retorno a la democracia. Con pandemia y sin pandemia siempre fue más o menos eso una constante. Entonces, digo esto, a veces estas cosas se interpretan mal, como que uno estuviera diciendo que está todo bien. No, yo no pienso que esté todo bien, creo que en Chile nos falta mucho, que tenemos desafíos enormes, pero para enfrentar esos desafíos hay caricaturas de las que tenemos que salir. Y yo creo que la caricatura de que a la izquierda no le importa la seguridad y no le importa la economía es una que hay que dejar atrás. Usted hablaba, ministra, de que este gobierno, esta síntesis política debía tener proyección. Eso pasa evidentemente por una candidatura presidencial común. Usted ya lo ha dicho varias veces que, no es el momento ahora. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿usted le gustaría ser presidenta de Chile? No, es que eso no, ni voy a hablar de eso, Paula. Es que yo no puedo entrar en esa discusión. No, eh, en otro momento lo podremos discutir. Mientras sea ministra del Interior, soy ministra del Interior y entrar en esos debates solo dificulta mi tarea. Sí. Pero lo que sí diría es que se habla mucho de las candidaturas, yo sé que es un tema que a la gente le encanta y atrae toda la conversación, pero se requiere algo más que candidaturas, ¿no? Lo que se requiere yo creo que es formularle al país propósitos de futuro y pensar y tener buenas lecturas de dónde estamos, de qué podemos hacer.
Creo que demasiado se personaliza a veces la discusión política en Chile y se pone el acento en estos temas, si hacer Juanito, hacer Pedrito. Yo ojalá, sea quien sea, sean quienes sean, logremos situar bien los debates que se les proponen al país y poner en el horizonte alternativas de hacia dónde queremos caminar, porque mucho rato aquí la discusión no nos elevó la mirada y no nos permitió dirimir cosas relevantes, y las elecciones hay que ocuparlas para eso, para elevar la mirada, decir hacia dónde queremos ir ahora, qué alternativas tenemos, cuáles elegimos, y los candidatos o candidatas tienen que ser funcionales a eso, no al revés. Ahora, hay que admitir que desde la derecha, la centro derecha, tienen mejor perfilados sus candidatos en el sentido que la alcaldesa Matei lidera las encuestas, bueno, José Antonio Kast lleva de candidato mucho tiempo, y por el lado de la izquierda y la centro izquierda todavía hay un signo de interrogación. Le quiero preguntar, la presidenta Bachelet la semana pasada dijo en un seminario en que, bueno, que ella no quería repetirse el plato, que dijo tercera vez haciendo el servicio militar, la verdad es que ya es demasiado, como broma, pero después dijo, es responsabilidad de los partidos que haya otros liderazgos, que es lo que debiera haber. ¿Usted cree que en ese sentido los partidos están al debe de, por ejemplo, el liderazgo suyo, o el del gobernador Orrego, o el del alcalde, no sé, encontrar esos liderazgos y potenciarlo, o no es el momento? Porque quizás cuando sea el momento, ministra, ya va a ser una carrera media irremontable. A ver, primero creo que en base a lo que ha sido la experiencia, digamos, de los últimos años, em, estas cosas tienen un dinamismo hoy día salvaje. O sea, la elección última presidencial, si uno la miraba desde esta fecha, o sea, todo lo que se decía que iba a pasar, nada de eso pasó, pasaron cosas totalmente distintas. O bien lo que ha pasado en las últimas elecciones de convencionales. O sea, todo lo que se esperaba no fue lo que pasó. Y los plebiscitos, o sea, realmente la política hoy día, pensar que se la maneja porque con mucha anticipación uno formula cosas, yo al menos lo pondría entre paréntesis, está por verse. Pero respecto a si los partidos están al debe o no, yo creo que en general, en los partidos de la centroizquierda, eh, hay una, pero no sé si la derecha es muy distinto tampoco, ¿ah? A veces hasta igual o puede ser peor. Hay una, hay unas disputas y una intensidad de ciertas peleas que yo no le entiendo realmente, y no me refiero con las figuras que potencialmente pueden ser presidenciales, me refiero entre todos. Estos días nomás he visto unos intercambios en algunos medios de comunicación con unos tonos que me parecen excesivos. Creo que cuidar los liderazgos y en general apoyarse en el desarrollo de las ideas, las propuestas, los aportes que cada uno hace es una cosa esencial de un sector político. Encontrar una manera de resolver sus diferencias en un espacio distinto que el foro público. Claro que muchas veces los debates trasuntan hacia afuera, pero esos no pueden ser todos los debates. No puede ser cada vez que yo estoy enojada contigo lo transformo en una polémica pública, cada vez que tengo un matiz en un proyecto, porque la prioridad tuya como sector que está conduciendo es construir acuerdos y proponérselos a la sociedad. Y dirimirlos internamente y proponérselos a la sociedad. Entonces, si me pregunta si desde los partidos políticos, no creo que los partidos, así como las directivas de los partidos, tengan esta responsabilidad. Creo que en general, quienes son parte de la comunidad de los partidos, los dirigentes políticos, hay poco ese esfuerzo de priorizar el trabajo colectivo, priorizar el proyecto en común por sobre el posicionamiento propio. El posicionamiento propio solo sirve a la medida que hay un colectivo con el que tú trabajas, si no, se lo lleva el viento. Ministra Carolina Toá, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.